Estamos con Miguel Blanco en la bahía de Pichidangui. Miguel Blanco es Course Director de PADI a nivel internacional y es el animador de una interesante interacción de buceadores de Latinoamérica en esta misma bahía. Miguel, una de las cosas más interesantes que escuché de vos es el método de enseñanza de la flotabilidad. Contame un poco cómo trabajas ese tema en los cursos de instructor y en los cursos de buceadores Open Water Diver. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir un poco con tu gente, un poco de la experiencia. Mira, efectivamente, un elemento que desde hace muchos años, cuando yo me inicié en el buceo, noté era la deficiencia un poco en el tema de la flotabilidad, en el sentido de que el entrenamiento tratar de hacerlo lo más rápido posible, la forma más fácil era colocar un poco más de lastre con los alumnos, ponerlos de rodillas, que hicieran una cantidad de habilidades y posteriormente aprenden la flotabilidad con el tiempo. Yo también aprendí así y yo también enseñé así. En un punto de mi carrera empecé a practicar Simon y después empecé a enseñar Simon y en ese momento empecé a darme cuenta de que específicamente enseñar Simon tocando fondo era un contrasentido, una habilidad o una técnica que viene del buceo en cuevas, donde especialmente no puedes tocar fondo, no tenía un sentido de enseñar tocando fondo. Y entonces empecé a hacer investigaciones, ver cursos de otras agencias y sacar, digamos, mis propias CITES. Y lo que empecé a hacer fue cómo enseñar sin tocar fondo. Generé toda una metodología, surgió una especialidad distintiva que yo creé que se llama flotabilidad extrema, que realmente finalmente es como una síntesis de los cursos de Fundamental o Essential que dan en México, de Cuevas en México, donde específicamente el tema del tren y la flotabilidad son el elemento fundamental para nunca tocar fondo, para nunca levantar sedimento. Y desde allí empecé a generar cursos de Simon enseñando esto. Y hubo un punto hace unos años, quizás 5 o 6 años, que empecé a preguntar, bueno, y si esto lo realizo en Simon, ¿por qué no realizarlo desde buceo recreativo? Y hoy inicié generar una metodología para enseñar en buceo recreativo con este concepto. Hoy en día ya tengo más o menos unos 5 o 6 años de experiencia en esto. Cuando empezamos el Open, lo primero que yo enseño es flotabilidad. Es decir, yo me doy por lo menos una hora y media de que mi alumno entienda conceptos de flotabilidad, conceptos de trim, uso correcto del lastre, uso del balance, técnicas de propulsión avanzada, control de respiración adecuado, adaptación al entorno además. Y después que el alumno entiende, yo le enseño técnicas de flotabilidad y entender que con su respiración puede controlar sin tocar fondo, con posición horizontal, en ese momento es cuando yo inicio todas las habilidades. Entonces, finalmente hay una exigencia que es todas las habilidades del curso se deben hacer en flotabilidad neutral sin arrodillarse, lo máximo es con punta de aleta. Trato además de hacer por lo menos 2 sesiones largas de piscina. En una primera sesión entonces está la flotabilidad más las habilidades del curso. Llegó otra segunda sesión, lo que hago es tender a simular lo que vamos a hacer en piscina, en el mar, perdón, en aguas abiertas, hacerlo real. Entonces eso quiere decir, finalmente la otra forma es, ok, cuando yo voy al mar, si a mí se me va a caer el regulador, nunca me va a suceder de rodillas, nunca me va a suceder en un fondo amigable para yo poder posarme. La probabilidad es que me suceda nada. La probabilidad de que yo tenga una emergencia de aire va a ser nadando, igualmente de un visor, igualmente de cualquier evento. Entonces, lo que empezamos a realizar hace muchos años fue llevar al alumno al entorno real. Es decir, debe ser capaz de repetir o emular la situación real. Entonces, en la segunda piscina, busco que mi alumno empiece a practicar lo que sería en el mar. Es decir, nadar en flotación neutral, quitarse el regulador y recuperar. Nadar en flotabilidad y hacerlo, vaciar la máscara parcial, vaciarla completa, quitarte la máscara, ¿no? ¿Esto es más exigente? La respuesta es sí, pero puedo decir, y lo he demostrado, que el nivel de entrenamiento es exponencialmente mejor. Formas un buzo para la realidad.
Porque a nivel cognitivo, cuando tú enseñas de una manera, se genera una impronta que queda grabada. Si yo genero una impronta de que la forma de aprender o repetir las habilidades es arrodillado, está grabado. Borrarla va a implicar sobreentrenar, va a implicar desaprender. Mientras que si yo desde el primer momento genero de que la forma de bucear es horizontal, de que la forma es hacerlo todo en flotabilidad neutral y de que la forma es hacerlo nadando, queda generado la base, la impronta, y ese buzo va a entender que todo lo va a tener que realizar o repetir o desarrollar de la misma manera. Y hoy en día puedo decirlo, después de 5 o 6 años de experiencia enseñando de esta manera, que funciona. Ahora, ¿qué ocurre? Esto pasa por, uno, darle más tiempo a la luz. Pasa por compartir más tiempo y desarrollar más habilidades. Y pasa también por un desafío personal para el instructor de entender y adaptar estas técnicas, que obviamente desaprender probablemente para generar un nuevo estilo. Finalmente, es interesante porque podríamos decir hoy en día que el 95% de la industria todavía enseña de rodillas. Hay un 5%, quizás un poquito más, pero no llega al 10% de la industria del buceo que está en una tendencia distinta, esta tendencia que es más real. ¿Okay? Y finalmente, si nosotros enseñamos abusos de este estilo, estamos enseñando, por un lado, buzos más conscientes del medio ambiente, más conscientes del impacto ambiental. Y por otro lado, un buzo que logre controlar su flotabilidad desde el principio va a ser un buzo que va a disfrutar más. Y al disfrutar más y generamos una experiencia positiva, esta persona va a querer bucear más, se va a insertar en la industria y va a querer más. Entonces, es algo que estamos haciendo. Yo podría decir hoy en día que es una fórmula probada, ya puedo decirlo con números de muchos alumnos, o sea, más de 100 alumnos formados bajo este estilo y funciona. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo desde hace unos años aquí en Chile.